El mensaje de hoy se llama No te rindas. Hablemos de la realidad espiritual y de la lucha espiritual. Tristemente vivimos en un mundo racionalista y materialista. Para el mundo actual, lo que no se puede ver, comprobar o explicar mediante la razón no existe. Es una cosmovisión racionalista y materialista. Esto es una tragedia, porque habla de la ceguera en la que el mundo está sumido. Vamos caminando a tientas, tropezando a cada rato, y todo por ignorar la realidad del mundo espiritual y sus implicaciones. Sin Dios, todos estamos ciegos. Desde los líderes más grandes, los líderes mundiales que dirigen la política y la economía de las naciones, hasta papá y mamá que están al frente de la familia más sencilla. Todo lo que le da la espalda a Dios, todos los que dicen Dios no tiene lugar en mi vida, o vivo como yo quiero, están ciegos. Por eso Mateo 15:19 dice las palabras de Jesús: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Esa es una buena descripción de la condición humana. Estamos sumidos en un hoyo por la ignorancia de la palabra de Dios, por darle la espalda al Señor, por no ser conscientes de la lucha espiritual en la que todos estamos inmersos. Pero hay esperanza para ti que me escuchas. No sé cuál sea la condición en que vives, pero sí sé que necesitas de Dios, igual que yo. La lucha espiritual es tan real como el aire que respiramos. Cuando el Señor Jesús visitó una región fuera de la Tierra Santa, tuvo un encuentro muy interesante. Mateo 15, 21, 22 dice: partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro, gritando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija sufre terriblemente a causa del demonio. La mujer estaba desesperada y gritaba. Es una mujer pagana. Eso significa que no es hija de Dios, porque no pertenece al pueblo judío, porque en el tiempo de Jesús los hijos de Dios eran solamente los judíos. Ella tenía dioses falsos, sus dioses cananeos. Sus prácticas religiosas eran completamente contrarias a lo que enseña la Biblia. Era una mujer completamente idólatra. La mujer sabe que Jesús le puede ayudar. Ella se ha enterado que Jesús es muy poderoso y por eso le grita y le pide ayuda. La hija de la mujer está siendo atormentada por el enemigo. Esto significa que la causa del problema es un asunto espiritual. Fuerzas demoníacas la están atormentando. Pero debemos tener cuidado con los extremos. Por un lado, no debemos caer en el extremo de que todo lo negativo que nos pasa es causado por el enemigo y sus demonios. Eso significa darle demasiado poder al diablo, y él no es todopoderoso, de ninguna manera. Pero tampoco debemos irnos al otro extremo, donde pensamos que el enemigo nunca nos puede hacer nada, como si fuéramos inmunes. Ambos extremos son peligrosos. La realidad es que existe una lucha espiritual en la que estamos involucrados. El apóstol Pablo habla de las artimañas del diablo. Efesios 6, 10 y 11 dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Escucha bien, dice, las artimañas del diablo. Eso significa que el diablo tiene estrategias de ataque contra las personas, planes bien pensados. Y el apóstol Pablo nos dice claramente en Efesios 6:12, ¿cuál es la lucha espiritual de cada ser humano? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El apóstol dice muy claramente que todos tenemos esta lucha espiritual contra el ejército del enemigo de nuestras almas. Por lo tanto, ya deja de pelear con tu pareja, deja de pelear con tus hijos, con tus vecinos, con tu jefe, con tu padre, con tu suegra, con tu compañero de trabajo.
porque tu verdadero enemigo no es ninguno de ellos. No, tu verdadero enemigo es el diablo y su ejército de demonios. Hay una lección que nunca debes olvidar. La lección es esta: nunca le abras la puerta al diablo o sufrirás las consecuencias. ¿Por qué la hija de esta mujer cananea está sufriendo? ¿Por qué el enemigo la está atormentando? El diablo no es todopoderoso. Dios le ha puesto límites, pero hay puertas en nuestra vida que nunca deben ser abiertas, porque el enemigo aprovechará la oportunidad para dañarnos. Algunas de estas puertas son, por ejemplo, el abuso infantil. Se trata de 4 tipos de abuso en los niños, como el abuso sexual, el abuso físico, psicológico o religioso. Este abuso infantil puede abrir puertas al enemigo. Otras puertas son las emociones destructivas, como la ira, el resentimiento, el rechazo, la rebeldía. Estas puertas se abren por causa de sufrimientos en la infancia, o por no perdonar cuando ya somos jóvenes o adultos, por no perdonar a quienes nos han hecho daño. Otras puertas son los pecados sexuales. Cuidado con la fornicación, apártate del adulterio, huye de la pornografía y de todo pecado sexual. Otras puertas que se abren son las prácticas ocultistas. La gente se involucra en brujería, limpias, ouija, consulta a los muertos y un sinnúmero de cosas como la lectura de cartas, muchas formas de ocultismo, y a través de eso las personas abren puertas al enemigo. La hija de esta mujer abrió alguna de esas puertas, o tal vez varias puertas, y el enemigo aprovechó la oportunidad y le estaba causando sufrimiento. La única manera en que podemos resistir los ataques del enemigo es poniéndonos la armadura de Dios. Efesios 6:13 dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Entonces el enemigo se ríe de que tengas amuletos, medallas, agua bendita, una Biblia en tu cabecera o una Biblia bajo la almohada. El diablo se ríe de ti cuando vas a las limpias y más limpias. Tienes altares y vas con un buen curandero y todo lo que hace mucha gente, y el diablo se ríe de todo eso. Porque nada de eso tiene poder contra el enemigo. Pero una vida de fe en Jesucristo y de obediencia a la palabra de Dios es la garantía de protección, es la garantía de victoria. Esa es la armadura de Dios. Por eso el apóstol Santiago dice en Santiago 4, 7 y 8, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Escucha bien esto, sométanse a Dios, dice el apóstol, resistan al diablo y entonces Él huirá de ustedes. Esa es la receta bíblica. El versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ya no estén practicando el pecado. Y luego dice, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Por lo tanto, si vives en pecado y te has acostumbrado a ofender a Dios y a tu prójimo, ¿cómo puedes esperar que el enemigo se aleje de tu vida? Al contrario, el pecado es un poderoso imán que atrae a los demonios. Así que si has abierto alguna puerta al enemigo, arrepiéntete de corazón ahora mismo. Cree en Jesucristo y reconcíliate con Dios. Ese es el camino para que Él te ayude. Todos debemos tener una fe que no se rinde. La fe es nuestra respuesta al amor de Dios. El versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, primero nos dice lo que Dios hizo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Después dice, ¿para qué vino Jesucristo? Para que todo aquel que cree en Él, es decir, Jesucristo vino para que creamos en Él, para que tengamos fe en Él. Y luego dice el resultado de creer en Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y el resultado es que tenga vida eterna. La fe es nuestra respuesta al amor de Dios. Dios envió a su Hijo por amor y nosotros respondemos creyendo con fe en su Hijo.
Veamos 3 características de la fe bíblica. Primera característica, la fe debe estar enfocada en Jesucristo. Dios no permite la idolatría. Es más, prohíbe la fabricación de ídolos porque desvían nuestra fe. Por eso el segundo mandamiento del Decálogo dice en Éxodo 20, 4 al 6, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te hagas ningún ídolo. Y luego el versículo 5 dice, no te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, que soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, dice el Señor, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Segunda característica, la fe no necesita ver para creer. Hebreos 11:1 y 6 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Recordemos entonces las palabras de Jesús a Tomás, el que quería ver para creer. Juan 20:29, Jesús dice, porque me has visto, Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. ¿Por qué? Porque creyeron por fe. La tercera característica es que la fe no se rinde. La fe no se rinde. La mujer cananea puso su fe solo en Jesucristo y no se rindió. No se rindió. No se dio por vencida. Ella luchó hasta obtener la victoria. Ella tuvo una fe que superó los obstáculos. La fe que no se rinde es como la fe de esta mujer. Todo problema que tú estás atravesando, toda situación que estás viviendo, es para que tu fe crezca. Es para que tengas una fe que no se rinde. Cada obstáculo es para luchar con fe. Ella tuvo que enfrentar muchos obstáculos. El primero es que Jesucristo ni siquiera le hizo caso. Ella gritaba y gritaba y el Señor la escuchó, pero no le respondió palabra. El otro obstáculo es que los discípulos de Jesús no se pusieron del lado de ella, sino se pusieron en contra de ella, porque le dijeron al Señor, Señor, ya despídela, que se vaya, porque viene detrás de nosotros gritando. Otro obstáculo que ella superó es que Jesús la rechazó por no ser judía, porque el Señor le dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Otro obstáculo que ella superó es que Jesucristo la volvió a rechazar, porque la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le dijo, Señor, ayúdame. Y la volvió a rechazar, porque le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Pero ella nunca se rindió, porque su respuesta al Señor fue, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta respuesta significa que ella tenía una fe que se aferraba a Jesucristo y no estaba dispuesta a irse sin recibir del Señor la ayuda. ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer? Mateo 15:28. Le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Mujer, qué grande es tu fe. Así debe ser nuestra fe. Una fe que no se rinde. Una fe que sigue adelante. Hay 3 razones para no rendirte. Cualquier lucha que estés viviendo, hay 3 razones para no rendirte. Primera razón, no te rindas, porque Jesucristo sabe lo que tú estás viviendo. Jesucristo no es un desconocido para ti. Él conoce tus más íntimos pensamientos, conoce tu sufrimiento, tu dolor, tus circunstancias. Mateo 9:4 dice que Jesús sabía los pensamientos de los escribas. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué ustedes piensan mal en sus corazones? Él conocía los pensamientos de las personas. Él conoce tus pensamientos, tu dolor y tus circunstancias. La segunda razón para no rendirte
No te rindas, porque cuando somos débiles, Dios nos da más fortaleza. Los obstáculos son para superarlos, no para rendirnos ante ellos. Cada vez que enfrentas un problema, es como si fueras al gimnasio. Vas creciendo en fortaleza, tus músculos se están tonificando más y más. Nuestra fe se fortalece con cada problema que enfrentamos. Nuestros músculos espirituales se hacen más fuertes. Pero esa fortaleza no viene de nosotros, viene de Dios. El apóstol Pablo lo experimentó en carne propia. Él conoció la flaqueza, la debilidad, la impotencia. Dice 1 Corintios 2:3 en adelante: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Cuántas veces te has sentido así? Con debilidad, con mucho temor y temblor. Porque el problema es muy grande, porque el reto es muy grande. Y dice el apóstol: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tenemos aquí un hombre débil, un ser humano común y corriente, pero fortalecido por el poder de Dios. Esa es la diferencia. En 2 Corintios 12:9 el apóstol dice, cuando él pidió a Dios que le quitara ese aguijón, ¿cuál fue la respuesta de Dios? El Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pon ahí la lista de tus problemas. En deudas, en crisis familiar. No tengo trabajo. Estoy a punto de tirar la toalla. Y dice el apóstol, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No por la fuerza de Él, sino que el apóstol dice, cuando soy débil, Dios me llena de su fuerza. Es la fuerza de Dios. Tercera razón para que no te rindas. No te rindas porque Jesucristo tiene el poder para ayudarte. Cuando el Señor estuvo en la cruz, sufrió la muerte y al tercer día resucitó. Después dijo estas palabras, Mateo 28:18. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Señor dijo, tengo en mis manos todo el poder, soy el soberano del universo. Sí, Jesucristo derrotó al enemigo y sus demonios cuando dio su vida por nosotros. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y como Jesucristo ha vencido al maligno, Él le dijo a la mujer cananea, esa mujer que tenía un gran problema con su hijo, le dijo a la mujer cananea que tenía una fe que no se rinde, esa mujer que sorprendió a Jesús con su fe. Jesús le dijo, que se cumpla lo que quieres, mujer, porque tienes una fe muy grande. Qué grande es tu fe, mujer, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sanada. Fue sanada esa misma hora. Jesucristo no conoce límites. Todo está bajo su poder y su autoridad. Y si estás unido a Él mediante la fe, entonces no te rindas, no te rindas. Cualquiera que sea el problema que estés pasando, no abras ninguna puerta al diablo. Apártate de toda forma de pecado. Renuncia al pecado. Y si ya abriste alguna puerta, ciérrala ahora mismo. Arrepiéntete de corazón. Pídele perdón a Dios. Cree en Jesucristo y verás la diferencia. Desarrolla una fe que no se rinde. ¿Eres hijo de Dios? ¿Ya tienes a Cristo en su corazón? ¿Ya eres bautizado? Desarrolla una fe que no se rinde. No te rindas porque Jesús sabe lo que estás viviendo. No te rindas porque cuando somos débiles, Dios nos da más fortaleza. No te rindas porque Jesucristo tiene el poder para ayudarte. No te rindas. Un jovencito de raza negra llamado Booker Washington
Vivió en los Estados Unidos en los tiempos de la gran discriminación racial. Él sabía que su padre era blanco, pero nunca lo conoció, porque su madre era una mujer de raza negra que había sido violada por un hombre blanco. A los 16 años, Booker tenía el sueño de ir a la universidad, pero todos se reían de él, porque las universidades no daban entrada a los negros. Pero la Universidad de Hampton, Virginia del Oeste, era la única excepción. Y como Booker no tenía dinero para viajar, tuvo que caminar. Así que se fue a pie y anduvo 800 kilómetros caminando. Y conforme avanzaba, iba orando a Dios, para que le ayudara a lograr su sueño de ser estudiante de la universidad. Finalmente llegó después de un largo viaje y pudo hablar con el rector de la universidad. Pero cuando el rector lo vio, negro, flaco, mugroso, apestoso, porque en todo el viaje no se había bañado, sintió el fuerte deseo de rechazarlo, de decirle: muchacho, vete de aquí. Sin embargo, lo llevó a un gran auditorio y le dijo: limpia este salón hasta que yo venga a buscarte. Esa es tu tarea. Así que Booker se puso a trabajar y el rector se fue. Pero mientras limpiaba, oraba, y su oración era: Padre, permite que yo pueda entrar a la universidad. El rector no se aparecía. Booker limpiaba y trabajaba duro y limpiaba, y pasaban las horas y el rector no se aparecía. Llegó hasta la noche, con el deseo de que el muchacho ya se hubiera ido. Venía pensando: ojalá ya no esté, que se vaya. Pero resulta que vio que todo estaba impecablemente limpio y ahí estaba Booker. No se había ido, no se había rendido. Todos los pasillos, todos los rincones de aquel gran auditorio estaban perfectamente limpios. El rector pasaba sus dedos sin encontrar nada de polvo, así que no había pretexto para correrlo. Entonces le dijo: muchacho, veo que eres esforzado. Te vamos a recibir en la universidad. ¡Ah! ¡Qué alegría para él! Booker Washington estudió en la Universidad de Hampton. Llegó a ser el rector de esa universidad. Y no solo eso, sino que también fundó 2 universidades más para negros como él, para que otros muchachos como él también pudieran estudiar. Todo porque no se rindió. La mujer cananea no se rindió. Booker no se rindió. Tú también. No te rindas. Cualquiera que sea tu problema, tu lucha, tu necesidad, no te rindas, porque eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios todavía, hoy puedes convertirte en un hijo de Dios si le abres tu corazón a Jesucristo. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias porque nos has dado un regalo maravilloso: la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es la fe que mueve montañas, que abre puertas, esa fe que hace camino donde no hay camino. Ayúdanos a ser personas que no se rinden, que no retroceden, sino que avanzan con fe en Jesucristo. Señor, ayúdanos a tener una fe en Jesucristo, porque Él está vivo, Él es el soberano, es poderoso. Él ayuda a los débiles, les da fortaleza con el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a no rendirnos, porque Jesucristo tiene el poder para ayudarnos en medio de toda circunstancia, de todo problema. Ayúdanos a tener una fe, Señor, como la fe de esa mujer cananea, una fe que no se rinde, una fe que no se regresa, una fe que persiste y que persiste hasta lograr la victoria. Ayúdanos, Padre, a vivir esa clase de fe
Todo problema que tengamos lo ponemos a tus pies, porque tú eres Dios todopoderoso. Y cerramos las puertas al enemigo, Señor. No le abrimos las puertas al diablo para que no nos dañe. Al contrario, ayúdanos a serte fieles. Bendice a cada persona que escucha este mensaje, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.